Bueno, leemos de una manera acostumbrada. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Todos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Demos gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Una mujer y una vasija de aceite. ¿Ve? El aceite es mencionado en muchos pasajes de la Biblia y es usado para varias cosas. Según Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al 31, el aceite es usado para muchas cosas. Podríamos mencionar el aceite de la Santa Unción, que era utilizado para ungir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagraban y eran cosas santísimas. También el aceite era utilizado para ungir y para santificar a los sacerdotes en ese momento, Aarón y sus hijos. Con esto los consagraban a Dios. Amén. Entonces el aceite es símbolo de purificación, santificación, consagración. El aceite de oliva es extraído de las aceitunas u oliva, que es el fruto del olivo. Es extraído o es utilizado con presión en un molino. Echan las aceitunas en un molino y ahí van presionando, van machacando y van sacando el aceite. En la antigüedad era el más apreciado de todos los aceites y el de mayor uso. En nuestros días es muy recomendado porque es saludable para la salud. De hecho, es uno de los aceites más costosos que hay en el mercado, ¿verdad? Y no todos tenemos el acceso de comprarlo, tenemos ese privilegio de comprarlo. En Levíticos 24:2 vemos que el aceite es usado como combustible para el alumbrado. Pero me llama mucho la atención, bueno, leemos acá el versículo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Amén. Entonces, aquí dice que esas olivas tienen que ser machacadas, tienen que ser estrujadas, porque el aceite tiene que ser puro. Entonces, si usted aplica esto a su vida cristiana, cuando usted lo estén estrujando, lo estén machacando, le estén sacando como que el jugo, es porque Dios quiere que usted sea más puro. Amén. Entonces, dele gracias a Dios por todo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, de esta mujer que vamos a hablar, que dice acá el Segunda de Reyes. Ella fue mujer de uno de los hijos de los profetas. Era un hombre temeroso de Jehová
y que además era conocido de Eliseo. O sea, Eliseo lo conocía y Eliseo sabía que él era un hombre temeroso. Pero que él se murió, falleció y dejó a su familia desamparada económicamente porque él era la cabeza de ese hogar, de esa familia, y él era el que proveía el sustento de ese hogar. Con su muerte, según lo que nos da a entender acá este pasaje, no dejó herencia para sus hijos, para que ellos pudieran vivir, él y la viuda. Más bien les dejó fue una deuda que pagar. Y al parecer era muy alta, porque hasta el punto de que la viuda estaba angustiada y desesperada. Amén. Al punto de que, si notamos, ella no fue y habló con el profeta. Ahí no dice que fue y habló con el profeta, sino que clamó a Eliseo. Cuando usted está clamando, es muy diferente a usted hablar, ¿cierto? Cuando usted clama, ¿cómo lo hace? Dice, oh Dios, no. Eso sale un grito aquí del alma. Es un grito de desespero que sale muy dentro. Entonces, esa mujer estaba muy angustiada, muy desesperada, que clamó a Eliseo que la ayudara. Amén. Entonces, pidió ayuda al varón de Dios, al profeta Eliseo, porque el acreedor había venido a cobrarle y como ella no tenía cómo pagarle, le amenazó con llevarle 2 de sus hijos para convertirlos en sus esclavos. Así pagaba la deuda. Pero esto era lo que ella no podía permitir. Ya había perdido a su esposo y también iba a perder a 2 de sus hijos. Y puedo presumir que ya tenía más hijos. La Biblia solamente menciona 2 hijos, pero presumo que tenía más hijos. Ya les digo por qué, más adelante lo podemos notar. Entonces, al parecer, estos 2 hijos ya tenían edad para trabajar y eran su apoyo en ese momento. Ella se quedó sola y tenía a sus 2 hijos que ya tenían edad para ayudarle económicamente. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? Ella le responde que no tiene nada en la casa, que si tiene algo de valor, pues una vasija con aceite. Eliseo le dice que vaya y pida prestado a todos sus vecinos vasijas vacías, que ojalá fuesen muchas vasijas. Después que vaya y colecte todas esas vasijas prestadas, se encierre con sus hijos y haga el trabajo de echar en las vasijas el aceite una por una, y cuando llene una, la ponga aparte. Amén. Aquí vemos que de pronto la mujer diría, pero que una vasija de aceite, que preste una vasija, y entonces, no, ella fue obediente y se fue a su casa, fue obediente al consejo del profeta. Entonces se fue y mandó a sus hijos a que fueran a donde los vecinos, de casa en casa, tocando que le prestaran vasijas. Luego que tuvieron muchas vasijas, se encerró con sus hijos e hizo como el profeta Eliseo le dijo. Y era ella quien tomaba la vasija y la llenaba de aceite. Se la llenaba, la apartaba, buscaba otra. Así llenaron todas las vasijas que tenía, y ella ya en lo último le dijo a uno de sus hijos que le trajera más vasijas, que todavía había más aceite. Pero él le respondió que ya se habían acabado las vasijas. Entonces el aceite se acabó, hasta ahí llegó, cesó. Después ella va al profeta Eliseo y le cuenta el milagro de lo que había pasado. De un poquito de aceite, de una vasija de aceite que tenía, logró llenar muchas vasijas de aceite. Entonces Eliseo le dice, bueno, ahora toma estas vasijas de aceite, véndelas
págale no solo al acreedor que tienes, que te va a quitar tus 2 hijos, sino que le pagues a todos tus acreedores y de lo que quede vives tú y tus hijos. Esta viuda nos da un claro ejemplo del papel que juega la mujer en su hogar. Amén. En su familia es de ser una buena administradora de las bienes o cosas que Dios pone en sus manos. Amén. Y de la responsabilidad que tiene como edificadora de su casa. Un proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, mujeres, nosotros tenemos una gran responsabilidad con Dios. Amén. Esta mujer se quedó viuda, tenía unos hijos que mantener, tenía que responder por ellos. Entonces ella se armó de valor, se esforzó y dio al frente, dio la cara por su familia, por sus hijos. Y no dejó que ese acreedor se llevara a sus hijos, no dejó que le quitaran lo que era de ella, lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. ¿Qué otro ejemplo nos da esta viuda? De que cuando estemos angustiadas, desesperadas, abatidas por situaciones que tengamos que pasar, porque son muchas, amén, son muchas situaciones que vivimos todos, pero en especial las mujeres porque somos muy sensibles y todo nos llega y todo nos afecta, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como hizo esta mujer clamó al profeta. Nosotros tenemos que clamar ¿a quién? A nuestro Dios. Amén. ¿Y nosotros tenemos acaso un Dios que no nos oye? Dios nos oye. Amén. Porque hay un salmo que dice que los justos claman y Jehová los oye. Amén. Entonces, estoy segura que así como Eliseo atendió la voz de la viuda, el Señor también atenderá la voz de nosotras y se va a preocupar por hacer algo por nosotras. Él va a hacer algo, Él va a responder. Amén. Esta mujer quizás pensó que no tenía nada de valor, una vasija de aceite. Bueno, entonces no pienses que no tienes nada. Amén. Que no tienes nada en tu casa, en tu vida. Tienes una vasija con aceite. Es tu vida y la presencia de Dios en ella. Porque el aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás la vida se preguntaba, ¿qué tanto podría hacer con una vasija de aceite para una deuda tan grande que pagar? Pero ella dio el paso de fe, de ser obediente al consejo de parte de Dios y creerle al que le estaba hablando. Amén. Nosotros escuchamos mucha palabra de Dios aquí, pero nosotros creemos en lo que nos dicen. Amén. El punto está en creer. Amén. Ya que si ella creía, ella pensaba que si eso la iba a sacar de la dificultad económica en la que se encontraba, entonces ella puso todo su esmero. Amén. Se fue, cerró la puerta de su casa para que sus vecinos no vieran lo que estaba sucediendo con sus hijos y empezó a hacer lo que el profeta Eliseo le dijo que hiciera. Llenaron todas las vasijas. Pero como solo era un poco de aceite, pero el caso está ahí, que de lo poco Dios hace mucho. Amén. Ahí estaba el milagro, porque Dios es el único que multiplica. Él es el único que multiplica, amén. Cuando multiplicó los panes y peces y comieron multitudes. Entonces estamos frente a un Dios que si usted tiene algo pequeño, Él lo hace muy grande. Él lo multiplica, amén. Es el Dios de lo imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cierto que no? Nuestros problemas
debemos resolverlos dentro de nuestra casa con los de nosotros. Debes resolver tus problemas con los tuyos. Todos buscando la solución en la presencia del Señor en oración. Amén. Todos deben hacerlo. Como los hijos de la viuda la ayudaron buscando las vasijas y llevándoselas para que ella las llenara, tuvo que tener más de 2 hijos, porque ¿cómo consiguieron tantas vasijas? Tenían que ser yo diría que como 10. Y que cada 10 conseguiría 10, eso eran muchas, ¿cierto? Entonces, y fue tanta esa bendición que pagó esa deuda y también quedó con algo para vivir ella y sus hijos. Pudo vivir con lo que le quedó. La vida va nuevamente al varón de Dios y le pregunta qué va a hacer con todas esas vasijas llenas de aceite. Nosotras siempre, o nosotros, porque aquí hay caballeros, nosotros siempre debemos consultarle al Señor lo que vayamos a hacer. Amén. Todo debemos de ponerlo en las manos de nuestro Dios. Los propósitos, los sueños que usted tenga, póngalo en las manos de Dios. Lo que usted piense hacer, póngalo en las manos de Dios. Que Él sabe, conoce todas las cosas y sabe qué es lo mejor para usted. Amén. Y que bueno, Dios hace maravillas, ¿verdad? Y hace obras. Nosotros somos testigos de esas obras, de esas maravillas que hace Él con nosotros. Nosotros también debemos de contar de esas obras. La vida le contó a Eliseo lo que había pasado, el milagro de la multiplicación del aceite de esa vasija. Nosotros también debemos de contar esas obras maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Quizás en nuestro lado, o a un amigo o una vecina está pasando por una situación difícil y nosotros le contamos esa obra o esa maravilla que Dios hizo, podemos ser de ayuda para esa persona. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así como en la vida fue y vendió el aceite, así debemos dar ese paso de fe y hacer lo que Dios diga que hagamos. Entonces, hay 2 puntos aquí: ser obedientes y creer en lo que nos diga el Señor, lo que nos diga Dios. Amén. La viuda solucionó el problema económico, pues pagó todas sus deudas y pudo vivir con lo que le quedó. Nuestro Dios es muy bueno y grande. Amén. Derrama bendiciones sobre su pueblo de manera que sobreabunde. A la viuda le alcanzó el aceite hasta llenar la última vasija. A nosotros la gracia de Dios nos basta y nos sobra. Amén. Con Él lo tenemos todo. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Para cuántos el Señor es su pastor? Entonces, si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Amén. Y en el Salmo 34:10, Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Entonces, pero mire este punto: los que buscan a Jehová son los que buscan a Dios, los que no tendrán falta de ningún bien. Amén. Que tu vida siempre esté llena de esa santa unción. Amén. Para que siempre seas ayuda y bendición para los tuyos. No se te olvide que tienes a Dios en tu vida y con esto es más que suficiente para afrontar cualquier situación, ya sea espiritual, económica o emocional, porque lo emocional hay que incluirlo.
Amén. Después de pandemia ya están las emociones. Entonces hay dificultades espirituales, hay dificultades económicas y hay dificultades también emocionales. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos un Dios que es proveedor, tenemos un Dios que es sustentador, pero Él espera que nosotros hagamos algo. La viuda hizo algo, ¿cierto? Ella fue y mandó a los hijos a que prestaran las vasijas. Y eso me imagino que no es fácil ir de casa en casa. Señor, tiene una vasija vacía que me preste. Mi mamá, que por favor le preste una vasija. De casa en casa. Esos muchachos pues sintieron la carga con su madre y la ayudaron. ¿Sí? Y usted, que el trabajo que ella tuvo que hacer de tener esa vasija y llenar la vasija del aceite y ponga la otra y este movimiento y todo eso, una responsabilidad muy grande. Porque ella pensaba en ¿qué? En sus hijos. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde y debemos tener fe y creer en lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer hoy? Que no falte esa unción. Que no falte la búsqueda de Dios, que como familia busquemos la solución, todos orando para resolver esas dificultades, porque sí hay dificultades familiares, pero se resuelven en familia, encerrados, buscando al Señor en oración. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Que ojalá este pensamiento, lo que pudimos aprender hoy de esta viuda, de este pasaje, lo pongamos en práctica. Amén. Y no se le olvide ser obediente a la palabra de Dios, a los consejos de Dios y creerle a Dios. Buscarle en oración cuando estés en problemas y en dificultades. Y buscar siempre la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén.